Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy visitaremos la hermosa laguna de Pedro Palo, ubicada en una vereda que se encuentra a 12 kilómetros del municipio de Tena. Encontramos en este lugar uno de los ecosistemas más biodiversos de la cuenca baja del río Bogotá. Este lugar es protegido desde hace varios años por los dueños de las 8 reservas naturales que le rodean. Esta increíble laguna, llena de muchas leyendas sobre encantamientos y poderes mágicos, es la mayor reserva hídrica de la provincia del Tequendama y un escenario de gran importancia histórica, pues en esta región se efectuaron los primeros viajes de la Real Expedición Botánica en el año de 1783. Esta laguna, de una forma casi circular, cuenta con dos antagónicos paisajes. Por su costado oriental subsiste aún parte del enorme bosque tropical andino y por el otro lado se puede ver su orilla que fue talada para cultivar maíz, leguminosas y pasto para ganado. Estas malas prácticas de a poco se han ido acabando ya que ahora es un lugar protegido y cuenta con guardabosques, quien se encarga del cuidado y conservación de la laguna. Casi todas las semanas ingresan biólogos, ambientalistas y estudiantes, incluso provenientes de otros lugares del mundo, a recorrer las 42 hectáreas de esta reserva, con el fin de realizar diferentes proyectos de conservación, biodiversidad y disfrutar de sus majestuosos paisajes. Esta reserva está considerada como una de las más conservadas y se está consolidando como un aula viva para la ciencia. En cuanto a leyendas, se relatan muchas que aseguran que en ciertas épocas del año se producía un fuerte oleaje, obligando a los habitantes del lugar a arrojar objetos para calmar la furia del monstruo que la habitaba. Se escuchan relatos más recientes de personas que entraron a nadar y nunca volvieron a salir. Por esta razón los habitantes de la zona la respetan por su imponente belleza y la gran cantidad de historias que viven a través de los años acerca de este lugar. Cuentan cómo los muiscas le hacían pagamentos y ofrendas en oro como tunjos y figuras de animales acuáticos antes de la llegada de los españoles. A esta laguna la llamaban antiguamente Tenazuca y era uno de los sitios de adoración de dioses como Bachué y Bochica. Algunas personas narran que su nombre se debe a la historia de un indígena muisca al que los españoles llamaron Pedro, que fue capturado y encerrado para que revelara dónde estaba escondido el oro. Un día, el muisca desapareció de la prisión y con los poderes de los dioses ancestrales fue hallado vivo caminando en un inmenso palo sobre el espejo de agua. Otros dicen que la razón fue una expedición de jesuitas en el año de 1600, cuando Pedro, uno de los religiosos, se cayó en las aguas de la laguna mientras la recorría en una canoa. El cuerpo del sacerdote nunca fue encontrado y lo único que se halló fue su sotana enganchada a las ramas de un palo. Además de estas narraciones que tienen en común la bravura de la laguna, al parecer los muiscas depositaron un hechizo de protección sobre estas aguas para evitar que fuera atacada y perturbada. Esta gran laguna cuenta con un espejo de agua de 20 hectáreas aproximadamente y hace parte de las 120 hectáreas de la reserva forestal. Está enclavada en una zona montañosa a 2011 metros de altura sobre el nivel del mar, lugar sagrado, gobernado por el frío, la niebla y el canto de las aves. En esta majestuosa fuente hídrica y sus zonas boscosas han sido identificados 340 especies de aves, 204 plantas, 35 mamíferos y 10 especies de murciélagos. Además, este sector sirve de hogar para osos perezosos, ñeques, lapas, cuzumbos, osos de anteojos, cuchas y tigrillos, animales que se logran camuflar en la densa vegetación conformada por cedros, amarillos, cauchos, alisos, laureles, yarumos y nogales. Un reporte importante para la laguna de Pedro Palo es el avistamiento del colibrí inca negro. Esta es una especie de colibrí que se encuentra en peligro a nivel global, causado por la fragmentación y desaparición de su hábitat natural. Estos bosques húmedos subandinos, especialmente los robledales, son necesarios, dado que es el tipo de hábitat en donde el inca negro ha sido registrado y necesitamos la protección efectiva de estos lugares. Recuerda que en esta laguna está prohibido el ingreso y para acceder a ella debes contar con un permiso, de lo contrario el guardabosques está autorizado para sacarte de este lugar.
Si cuentas con el permiso y piensas entrar en esta laguna, no olvides llevar los implementos necesarios, tales como un botiquín, un repelente, ropa adecuada para caminar en este clima y no olvides que no se debe destruir la vegetación. No contamines estas fuentes de agua y no dejes basura. Disfruta sanamente de estos increíbles lugares. Déjanos tu comentario acerca de este lugar, comparte con tus amigos, no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.